Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contrapoder en B1 Media. Esta semana toca análisis, lo que pasa es que toca análisis no formato tertulia, sino en formato entrevista. Estefanía Molina publicó hace un tiempecito este libro que se llama Los hijos de los boomers, o sea, la muerte de la clase media, la juventud cabreada o directamente ya apática, el post-15M. Bueno, son asuntos que están de actualidad, de mucha actualidad, tristemente de actualidad. Y en Contrapoder esta semana contamos con la presencia, ilustre presencia, de la autora de este libro, que es Estefanía Molina. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Ahí, El honor es mío. ahí, muy bien. Cumplimos todos los clichés de presentador y entrevistada. Exactamente. Bien hallada, bien hallada. Me alegra que me hagas esa pregunta. Exactamente. Pues siempre está bien la de interesante pregunta me has hecho, que es una especie de pelota fácil al entrevistado. Exacto. Bueno, los hijos de los boomers. ¿Cuánto odio te ha caído por escribir este libro? Uy, madre del amor hermoso, pues muchísimo. Pero debo decir que sería injusto decir que me ha caído mucho odio así en genérico. La gente que lo ha leído, Sí, porque yo aquí divido la gente que no lo ha leído de la gente que lo ha leído. sí. Quienes lo han leído me han sacado entre vítores del auditorio. El otro día, porque obviamente hablo de los boomers, hablo de los millennials, centennials, la cosa generacional que Vale. genera tanta animadversión. El otro día estuve en Valencia, expliqué lo que dice el libro, todos eran boomers y salí entre aplausos. Entonces, y supuestamente esto es lo que genera rechazo del libro, pero esto es lo que genera rechazo, entiendo, en redes y en un segmento de la población que o bien no quiere pensar más allá o vive en la pancarta o en el estigma, pero he decidido que este era un libro para criticar a mis abuelos o a mis padres o a los nuestros. Pero oye, me han aplaudido esta generación, entonces igual es que no va de eso. Entonces debo decir que hay gente que lo adora y son quienes lo han leído. ¿Cuántas veces te han llamado facha por hacer este libro? Muchísimo, todavía a día de hoy. Es decir, yo siempre hago la broma de que, no sé, esto es un nuevo manifiesto facha del siglo XXI, porque fíjate que cuando tú intentas explicar tesis que a la gente se le va un poco de las categorías típicas, ¿no? Es que dicen, no, no es la lucha generacional, es la lucha de clases. Entonces ya está, facha. Pero, y ya lo iremos desarrollando, eso ni siquiera es cierto. Creo que hay gente que le cuesta entender que las categorías pueden ser híbridas. Si tú no solucionas el problema de los bajos salarios, del acceso a la vivienda, quien empieza a proveer el bienestar ya no es el Estado o el Estado del bienestar, sino que son los padres, y eso acentúa la desigualdad. Por tanto, lo que puede ser que empiece siendo una cuestión de clase, de gente que tiene más, gente que tiene menos, pues a veces también acaba acentuado por un contexto político, pero veo que esto no interesa decirlo porque interesa mucho, al menos ahora que gobierna la izquierda, quienes me critican fundamentalmente son gentes no del espacio, digamos, PSOE, sino a la izquierda del PSOE, todo aquello que ellos dirían si gobernara la derecha, que todo está muy mal, que la gente no llega a final de mes, etcétera, que lo diga alguien que ellos ven que también trabaja en medios progresistas, les molesta, por lo cual hay que quitarlo de facha porque ellos no lo pueden decir en este momento, pero no tengas duda alguna de que cuando gobierne la derecha dirán exactamente lo que se dice en el libro y entonces ya no será facha. Y el 15M, el próximo 15M, se lo montarán a un gobierno de derecha, con Feijóo en solitario o Feijóo y Abascal. Pues de eso no tengas duda alguna, porque ya estamos viendo pequeños brotes de malestar, pero la gran protesta, la protesta sistémica, en mi opinión, se va a producir cuando gobierne el PP, porque no solo es que será un gobierno de derecha, sino que irá con Vox. Y entonces descubriremos eso, que los jóvenes tienen salarios de miseria, algo que ya dice el libro y sabe todo el mundo. Descubriremos que la gente no puede pagar su alquiler, algo que dice el libro y sabe todo el mundo. Descubriremos que la clase media lleva hundida 3 décadas, algo que dice el libro y sabe todo el mundo. Pero supongo que son temas que en el 15M la izquierda se adueñó como suyos. Todavía hay una izquierda que piensa que hablar de precariedad es algo suyo y creo que por ahí no han visto venir el auge de otras fuerzas, por ejemplo como Vox, que desde una ultraderecha ya está haciendo un discurso social que probablemente hace 15 años hizo Podemos, obviamente con otros añadidos, ¿no? Inmigración, etcétera, eso por supuesto, pero creo que ese 15M mucha gente se va a sentir en propiedad de hacerlo cuando gobierne el PP. De hecho, ya hemos visto algunos pequeños brotes. A la ministra de Vivienda el otro día, entre comillas, las carachearon desde el sindicato de yugateras o de inquilinos y hemos visto ese malestar en las calles a veces
pero yo sostengo que la gran protesta va a ser cuando ya la derecha esté en el poder. Este libro lo prologa John González. John González, ínclito tuitero, persona que fue hostigada hasta que de repente dijo, mira, que os den. Entiendo que no dijo eso porque eres más educado que yo, pero me refiero, era una persona para la gente, bueno, yo creo que la mayoría de mucha gente lo conocía en redes Sí. sociales, era alguien que daba algo tan peligroso como dar datos, que es algo que hoy en día molesta mucho, sobre todo si son de verdad. Si son de verdad, hay gente que se cabrea. Sí. Eran datos sobre pobreza, eran datos sobre vivienda, eran datos sobre inflación, eran datos sobre salarios bajos, eran datos de un país que no va como un cohete, tal y cual dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. O sea, era y es un país empobrecido, camino de una pauperización de los servicios públicos, bueno, una serie de elementos que todo aquel que no esté, digo yo, a sueldo del gobierno o dependa de sus prebendas, pues entiendo que lo dirá abiertamente, porque todo el mundo tiene dos ojos habitualmente en la cara, son dos, creo. Entonces, ¿qué pasó? Joan González publicaba estos datos, lo hacía de una manera totalmente altruista, hasta que de repente hubo periodistas, no sé si de periódicos, no sé si era El Salto, Contexto y... Bueno, que de repente empezaron a hostigarle y a investigarle y ya de repente descubrieron que John González trabajaba. Hay gente que considera que trabajar es un delito. Pues parece que sí. De hecho, descubrieron que John González trabajaba para un banco. El horror de los horrores, porque ¿cómo se puede trabajar para un banco? Da la casualidad de que, por ejemplo, si eres funcionario o si trabajas, por ejemplo, en un medio público, tu opinión es totalmente limpia y honesta. Ahora bien, si tú trabajas para un banco, o sea, si hay dinero privado, hay gente que parece que no puede dar su opinión, porque todo es conspiración, todo es, no, lo hará para su negocio. Bueno, había gente que pensaba un poco por el estilo, ¿no? Y entonces John González, cuando... entiendo yo que él, no lo conozco a John González, en cambio tú a lo mejor sí, ¿no? De repente entiendo yo que diría, bueno, no me merece la pena, ahí os quedáis. Y entonces lo único que ha conseguido esta gente que hostigó a John González fue dejar fuera del debate público a alguien que aportaba datos, reflexiones, análisis, como digo, en una red social que se da tanto a la gresca como es X. ¿Qué ha pasado con John González? ¿Qué opinión te merece todo esto? No sé si he hecho un buen resumen de todo lo que le ha sucedido Perfecto. a John. Perfecto, John González trabajaba, vaya. Entonces, bueno, y además trabajaba y hacía datos basados en fuentes oficiales, nada más y nada menos. Algo tan revolucionario como abrir el INE, el Eurostat, buscar informes de la OCDE, el Banco de España y hacer gráficos. Es decir, John González era un revolucionario para su tiempo. Era cotejable por cualquiera de nosotros. Cualquiera se podía incluso abrir la IA y de preguntarle a la IA si era cierto el gráfico. Bueno, obviamente no, todo esto lo hacemos en cachondeo porque si vamos al fondo es trágico. Al final, el otro día vi que seguía repuntando el precio de la vivienda y yo me pregunté tristemente por qué, si ya se había callado John González, ¿no? Es decir, este era el mayor problema que había en España. Un muchacho tuitero que además tenía una profesión y que hacía gráficos y el precio de la vivienda sigue repuntando. Sospecho que la gente sigue sin llegar a final de mes y sospecho que muchos de los dramas que él denunciaba siguen ahí. Entonces, a lo mejor el problema no era John González. Mira, me parece profundamente injusto lo de John, porque como es el prologuista de mi libro, debo decir varias cosas. La primera, todo lo que en el libro aparece de él, todos sus datos, los ha ofrecido gratuitamente. Por tanto, era una persona que estaba trabajando por amor al arte. El prólogo prácticamente también. A mí jamás me ha pedido nada, me ha ayudado mucho promocionándolo. Cuando voy a las presentaciones de libros, la gente viene y me pregunta por John González. Yo siempre aclaro, oiga, yo no soy la viuda de John González, quiero decir. Él tiene una familia, tiene una vida, por favor no me metan en un lío. Pero la gente sigue preguntando con él desde el cariño. Y fíjate, se ha intentado vender como que lo que hacía John González era la lucha generacional, incluso eran actividades tóxicas. Pero yo, toda la gente que ha venido a la firma del libro y me ha preguntado por él, yo veo ilusión y esperanza. Creo que él supo conectar, y eso es lo que más dolía, que con datos y con la verdad le hizo ver a mucha gente joven y no tan joven que sus problemas tenían solución, que no estaban condenados a todos estos dramas que estamos contando, que otro mundo era posible y que si la política no lo hace es porque tiene otros intereses. No es una plaga que nos ha caído, no estamos condenados, no nos ha venido, ¿no?, como una especie de COVID 2.0 con todos estos problemas socioeconómicos. Él generó mucha ilusión, probablemente es lo que me da más pena de lo que ha ocurrido. Y a la vez lo que veo es eso, el mensaje que se lanza, como tú bien dices, Carlos, en el fondo es
aportar datos al debate público, aportar argumentos y razones está penalizado, porque en el fondo ya no se mide qué se dice, si eso es verdad, se mide qué supuestos intereses hay detrás. Pues como estoy diciendo, John, y a mí muchas veces me han preguntado de programas donde seguramente hubiesen pagado porque él acudiera a esas tertulias, oye, que venga John, charlas de todo, él nunca ha querido. Por tanto, ya vemos que es una persona que no ha querido monetizar su actividad hasta el final, hasta que se planteó a lo mejor monetizarla, pero lo cerró rápidamente y le devolvió el dinero a la gente, de eso de cómprame un café, no sé cómo se llaman esos crowdfundings. A mí me da un poco de pena porque en el fondo, ¿cuáles son las opiniones legítimas en el debate público? ¿Las de los partidos? Es que hay una cosa muy interesante en lo que tú dices, porque la crítica que se le hacía a John González es que trabajaba, y trabajará supongo para un banco, ¿no? Claro, se le decía desde perfiles periodísticos, vamos a decir, que trabajan en periódicos muy ideologizados. No trabajan en un periódico totalmente aséptico, fuera de toda ideología, no, no. Digamos que trabajaban y trabajan en periódicos digitales o de papel, yo creo que eran más bien digitales, a los que, por ejemplo, no sé, ¿cómo decirlo? Lenin les parece un poco liberal, por decirlo de una manera así como a lo bruto, ¿no? Sí. Me refiero, o sea, lo decían desde periódicos muy extremados a la izquierda. Bueno, están en su libre opinión de decirlo, pero me refiero, ellos no son, creo, los ideales para decir, no, es que esta persona está ideologizada, cuando en realidad lo único que ofrecía eran datos. Me refiero, y los datos que no son ni de derecha ni de izquierda, es decir, los datos están ahí, los datos de la vivienda, los datos de los salarios, los datos del paro, los datos de la cesta de la compra y del precio. Es decir, al final es, más que por amor al arte que tú decías, lo que hacía John era amor a un debate civilizado entre españoles. Sí. Es que fíjate, tienes toda la razón. Al final, incluso no periódicos, también hay gente de cierta ideología a la izquierda del PSOE que le ha criticado mucho. Y es un poco lo que decíamos antes. Lo que se supone que era la crítica al sistema en el 15M, tú igual eras más pequeño que yo, pero no, para una generación, la izquierda del PSOE fue la que absorbió o banderó el 15M. Hoy es la gente que de algún modo estaba criticando a John González. Y luego se preguntan por qué crecen partidos como Vox. Hay mucha relación en eso, es decir, que hoy las opiniones discrepantes con el sistema económico de la izquierda no puedan venir de la izquierda del PSOE, porque al final gobierna el PSOE, y Sumar es como una especie de marca blanca del PSOE, ni siquiera es aquel Podemos de hace 15 años. Da que pensar. Da que pensar que quienes están molestos son los que supuestamente están más críticos con este sistema. Entonces, son los que más están avalando la política del sistema, que es el PSOE ahora mismo. Y esa crítica se está corriendo, ¿no?, hacia la derecha del Partido Popular. A mí esto me ha parecido terrible porque desincentiva que una persona al uso, él era un ingeniero, esto también se lo criticaban mucho, al parecer los ingenieros no saben de datos ni de matemáticas. Digo, ostras, pues tenemos un problema porque son los que más saben. Me consta que en las consultoras y en otros sectores se lo rifan porque saben mucho. Pero en el fondo ya no es valorar a la persona por lo que dice, sino por los intereses. Creo que te lo comenté una vez, un día en X hay gente brillantísima y uno dijo algo así como, John se pensaba que el debate generacional o socioeconómico iba de mostrar los datos. Cuando tú le mostraras a la gente los datos, podríamos tener un debate sobre los datos. No. El debate público hoy no va de la verdad. Esto también lo ha dicho John, va de narrativas y sobre todo va de defender intereses. Es decir, lo que he dicho yo, ha dicho John, han dicho otras personas, será legítimo cuando lo diga quien se supone que lo tiene que decir. No estos descarriados, que también suena a crítica a la izquierda. Estas cosas, John, yo y otros, las diríamos. Gobierne el PSOE, gobierne el PP, gobierne fulanito de enfrente. Pero el debate público cada vez va menos de datos, de la verdad, sino que va de representar cuotas de intereses. Eso es a lo que creo que John era naif para su tiempo. Yo me he ido dando cuenta sobre la marcha. Y es cierto, o sea, esta idea de dato mata relato, bueno, totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Totalmente, es más, O sea, ya... el relato es lo que impone siempre. Siempre yo... Siempre. Y a mí más que nunca en esta España del 2026, gobernando Sánchez, o sea, el relato es lo que... El relato es lo que importa. Lo que importa. El bien y el mal. Nos movemos en debates muy morales, el bien y el mal. Te voy a poner un ejemplo extremadamente peliagudo. La inmigración. Se nos ha dicho que la inmigración iba a solucionar los problemas del estado del bienestar. Se nos ha dicho que la regularización era por una cuestión de humanismo.
seguro que hay un porcentaje de que necesitamos mano de obra para que trabaje en España, nuestros hijos no tienen hijos, seguramente, estoy de acuerdo, no puede ser que tengamos en un país personas como sombras, ¿no? En B, que no existen y están trabajando. Pero ahora dale la vuelta, explícale a esas personas que muchos de esos trabajadores regularizados hoy son los más pobres de nuestra sociedad, los que prácticamente seguramente están viviendo en una habitación con sus hijos en una casa donde otras familias están en otra habitación, ¿no? Una familia por habitación. Sí. Explícales que todos los problemas del estado del bienestar no se solucionan trayendo mano de obra barata, porque a lo mejor eso lo ha propiciado los intereses de la patronal o de las empresas, vamos a decirlo así. Entonces ya no es argumento de buenos y malos, incluso en el propio drama de una persona migrante ya hay un problema económico, pero vivimos en el si criticas una cosa o la apoyas eres buena o mala persona. Entonces si yo te digo que hoy la pobreza está castigando a los jóvenes y a las personas migrantes, ¿eso es ser buena o ser mala persona? Claro, es que ya no, yo veo que el debate ya cada vez es menos honesto en el sentido de que es una lucha del bien contra el mal, pero a partir de ahí, cualquier dato que se salga de la supuesta lucha del bien contra el mal parece que no tiene cabida y yo no sé en qué momento ha empezado esto, ¿no? No soy joven, pero un poco. Entonces, yo no sé cuándo empezó esto de la lucha del bien contra el mal, si estamos con esto como si estamos en decreto antidesahucios. El decreto antidesahucios va destinado a que las personas que no llegan a final de mes no sean echadas de su casa por el casero. Vale, si yo te digo que en esta lucha del bien contra el supuesto mal hay caseros que hoy deciden no alquilarle a una persona que saben que es vulnerable porque a lo mejor luego no le paga y no le llega la indemnización, por lo cual considera ese casero que es un problema, estás fastidiando a esa persona vulnerable a la que nadie quiere alquilar. ¿Dónde está la lucha del bien contra el mal? Pero todo se mueve la lucha del bien contra el mal. El relato. Sí. Es una buena medida, es una medida bondadosa. Exacto. Es un poco como el tema del alquiler, ¿no? Ahora vamos a, si quieres, desgranar rápidamente, o no demasiado, que tienen que comprar el libro, los no puntos. voy a desvelar todo. No desvelaremos todo, no desvelaremos todo. Pero, por ejemplo, con el asunto de la vivienda, muchas veces se dice Madrid incumple la ley de vivienda. Totalmente falso. El gobierno de la Comunidad de Madrid, de que podemos ser críticos o menos críticos, nos gustará más o menos su política de vivienda, ok, no incumple ninguna ley, porque la ley no puede obligar a los gobiernos autonómicos a declarar, por ejemplo, zonas tensionadas. El gobierno de la Comunidad de Madrid, como otros gobiernos, han decidido no hacerlo. Ok, el gobierno de Cataluña, en concreto la ciudad de Barcelona, ha decidido sí hacerlo. ¿Qué ha pasado? Según los últimos estudios. Es cierto, en las zonas tensionadas ha bajado el precio del alquiler, sí, un poco. Lo que sobre todo ha bajado es la oferta. Entonces, sí. Y provocas otro problema mayor, que es que había 20 pisos de precios no muy razonables. Bueno, ahora tienes 5 pisos de precios razonables, o sea, has disminuido la oferta y has bajado un pelín el precio. Pero ¿qué más da? Lo que importa es que tenemos la primera ley de vivienda de la democracia. Otra vez, de nuevo, el relato. Y el relato a mucha gente le sirve para ello. Bueno, tengo aquí la imagen de la semana, que es un periódico. Aquí está. Es el periódico La Razón, pero bueno, es Zapatero. No quiero preguntarte tampoco por corrupción ni por lo que está todavía por juzgarse y por ver. Además, el proceso, según todos los analistas, va a ser largo, el proceso judicial que enfrenta Zapatero. Sí me parece interesante la figura de Zapatero en tu libro, no porque sea un personaje protagónico en tu libro, sino porque tu libro evidentemente nace y explica un poco cómo fue el 15M y cómo ha sido el post-15M. Claro, algo muy curioso del 15M es que mucha gente cree que Rajoy estaba gobernando en el 15M. De hecho, hay gente en España que piensa que la crisis empezó con Rajoy. No. Nos podrá gustar más o menos lo que hizo Rajoy durante la crisis, del 2011 al 2018. Perfecto. La crisis empezó antes y estaba Zapatero gobernando. De hecho, el 15M nace contra Zapatero. Es cierto que los hijos del 15M, o sea, Podemos, después se hacen muy amigos de Zapatero, incluso tienen aficiones comunes como visitar Venezuela. Después de los 15 años del 15M, tenemos ahora mismo a un Zapatero cuya imagen ya se ha visto destrozada. Y digo destrozada no porque sea condenado, eso es una persona inocente todavía hasta que se demuestre lo contrario, él, sus hijas y Julito Martínez y todo lo demás, pero por ejemplo la imagen de las joyas, que las joyas no es, o sea, las joyas es
es una minucia en comparación con lo que se está juzgando, pero la joya sí hace mucho daño en lo simbólico. Porque recordemos que hace 15 años era el presidente de la crisis, hace 15 años era el presidente que enfrentó a las protestas del 15M, y 15 años después había recuperado su imagen, había recuperado su prestigio, se había labrado la imagen de ese pope de la izquierda, de toda la izquierda, y vemos cómo esa imagen se ha destrozado. ¿Qué te sugiere la imagen de Zapatero en este momento? Lo primero, lo que tú has dicho, es decir, yo iba a la universidad, tú eras pequeño seguramente, perdón que me cebe con esto, no siempre quiero decir tú eres pequeño, pero Sí. eras pequeño en aquel momento, pero yo iba a la universidad y Zapatero salió por la puerta de atrás, es decir, fue muy castigado por los suyos, por la propia izquierda, porque de algún modo se criticó no haber anticipado un contexto mundial que luego desembocó en una crisis espectacular. Y ahora esta rehabilitación de Zapatero, incluso por los herederos del 15M, los que le montaron el pollo, los que llenaron las plazas contra Zapatero, hasta cierto punto fueron los primeros que cuando salió su primer sumario, sus primeras investigaciones, prácticamente no, Lawfare, etcétera, ¿no? La crítica constante, y luego tuvieron que recoger cable. Pero era la gente que protestó contra la crisis de austeridad, lo que trajo, que ya estaba Zapatero. Ha sido muy generoso al decir que hay gente que cree que gobernaba el PP. Es que hay periodistas que lo creen, yo lo he visto. Hay periodistas que dicen que no, cuando el 15M estaba el PP, digo, ostras, ¿no? ¿Qué reescritura de la historia? Pero a mí lo que me sugiere es cómo se habrá movido todo y el tablero político para que los herederos del 15M prácticamente hayan salido a defenderlo en un principio, luego ya no, luego han visto que no les conviene como abanderar esa causa. Y claro, si nos remontamos a ese contexto, fíjate, es muy parecido a lo que ahora probablemente la historia se reescribirá y se dirá que el problema de la vivienda y de los salarios empezó con Feijóo, si es que llega, o el que llegue en el momento. Pero eso no es cierto, ¿no? Como ahora la gente cree que empezó con Rajoy. Yo veo ahí, Zapatero es el padre simbólico de esta izquierda, y cuidado, que él creo que defendió o apoyó a Susana Díaz, ni siquiera a Pedro Sánchez en aquellas primarias, y durante mucho tiempo salió por la puerta de atrás para la izquierda en España. Pero sí es el referente de esta izquierda, porque es el que de algún modo ha propiciado el acercamiento de este PSOE a Podemos, a su izquierda, ha propiciado mucho entendimiento, cercanía con la cuestión territorial, con el independentismo. Yo no lo he visto, pero se suele decir que él ha tenido cercanía con Puigdemont y otros partidos independentistas, o yo no estaba ahí en esas reuniones, pero eso es lo que se dice en los mentideros. E incluso Zapatero es un símbolo de esta izquierda porque se suele decir, o esto al menos es una lectura que dice mucho la derecha, que este Zapatero es el que hace un punto de inflexión, sobre todo con una idea que vamos a llamarlo el supuesto pacto de la transición. El PP critica mucho que de un tiempo a esta parte la izquierda ha decidido romper el pacto de la transición, que al parecer era no levantar el pasado, ¿no? PP y PSOE como partidos que hemos enterrado el pasado, hacemos la transición y amigos ya para siempre en esta España. A Zapatero le han criticado eso mucho con el tema cuando él empezó a hablar de la guerra civil, la memoria histórica, que dicen que ha continuado Pedro Sánchez. O incluso cuando el PP o la derecha dice, yo lo he visto en debates en el Congreso, que le hacen un muro a la derecha, el muro de Pedro Sánchez, y por lo cual ya, digamos que la única España que cierta izquierda concibe como legítima, digo cierta, porque creo que es cierta, es la de pactar con Esquerra, Junts, Bildu, etc. Entonces, se le atribuye al guerracivilismo a Zapatero que mucha gente le atribuye a Pedro Sánchez. En algunas cosas no estoy de acuerdo, en otras, obviamente, Pedro Sánchez le ha hecho esa separación a la derecha, no ha querido ese entendimiento con el PP, esa gran coalición que en otros países, pero yo no creo que fuera tanto en el caso de Pedro Sánchez por un motivo de legado, sino por un motivo de oportunidad. Es decir, Pedro Sánchez entendió que el PSOE podía acabar como en Grecia, la pasoquización, si se acercaba, si el bipartidismo cerraba filas. Yo creo que eso es lo que inaugura Pedro Sánchez en el fondo, inaugura que para que sobreviva la izquierda o el centroizquierda tiene que pactar con independentistas, Podemos, tal. No le ha salido mal del todo, se le puede criticar el fondo del asunto, pero en el fondo hoy Podemos es un partido residual, el que hizo la crítica a Zapatero hoy es un partido residual, esa izquierda que ahí se inaugura, el independentismo, que también es una fuga de agua que se le abre a la izquierda en el tema territorial, hoy en Cataluña gobierna el PSC y el independentismo es muy criticado, considerado traidor por los indultos y la amnistía. Esto es lo que realmente se ha cargado el procés. Es decir, que la gente de a pie crea que Esquerra y Junts son traidores porque han recibido salvación judicial a cambio de abandonar el procés.
Pero digamos que en algunos aspectos sí es cierto que Pedro Sánchez es continuador de Zapatero y es su líder moral, por lo cual yo tengo la teoría de que las investigaciones a Zapatero y cómo esta izquierda de algún modo está cerrando ciclo, a lo mejor da pie a otra izquierda. Ya no hay impugnación a la izquierda de la izquierda, el tema territorial ahora es Alianza Catalana, es un partido muy de derechas. Creo que esto va a dar pie a que a lo mejor nazca otra nueva izquierda. De todos modos, para mí siempre hay una diferencia fundamental entre Zapatero y Pedro Sánchez. Es que mientras que Sánchez lo único que quiere es tener poder, es estar en el gobierno, sea como sea, con los votos de quien sea. Si el día de mañana los tiene que tener con Alianza Catalana, que no se va a presentar al Congreso, pero bueno, si los tuviera que tener, los tendría. Mientras que Zapatero sí, iba a decir sí tiene o sí tenía un plan. O sea, sí tiene una especie de idea en su cabeza. Sí. No sé si es una idea de una España republicanizada, Sí. con, no sé, un país catalán, un país valenciano y un no sé qué, con una monarquía arrinconada. O sea, quiero decir, él tenía una idea en la cabeza. Una idea para muchos, evidentemente, malévola y equivocada. Para mí Sánchez no tiene ninguna idea más allá de continuar en el poder. Igual es el gobernante ideal para esos tiempos líquidos, que va día a día, va semana a semana. Ahora llegará el verano y los asuntos de corrupción, pues entre el Mundial, la playa, tal igual, irán rebajando un poco y en septiembre igual si presentamos un intento de presupuestos la gente se va acomodando. Bueno, prefiero, él va, pero él no tiene un proyecto. Para mí eso, o sea, para mí Sánchez no tiene un proyecto, mientras que Zapatero sí tenía un proyecto, como digo, para muchos totalmente equivocado, que nos iba a llevar a la ruina y demás. Pero Sánchez, no sé si compartes esta idea, que no tiene más plan que gobernar. De hecho, cuando ahora mismo vemos al gobierno salir y defender a Zapatero, de un lado yo creo que no pueden hacer otra cosa, porque la campaña del 23 de julio del 23, eso debe salir en los manuales de la ciencia política. Creo que tienes toda la razón, porque ahí el PSOE, de algún modo, junto a socios, probablemente estaba abocado a perder el poder. Luego hay casas de encuestas que yo he hablado con gente que te dice, no, nunca lo vi así, pero ¿en qué momento la campaña empieza a repuntar para el PSOE? En el momento en que aparece Zapatero, y Zapatero, la gente, todo el mundo no cree que hable de poder. Zapatero, en el fondo, la gente siente que se creía de forma genuina la ley de matrimonio homosexual. Yo creo que es así, él lo creía de forma genuina. Él creía de forma genuina esa España más republicanizada, como tú dices. Él creía de forma genuina muchas de las cosas que hizo, sobre todo acercamiento con Cataluña, ley de dependencia, etcétera. Es decir, Zapatero le dio a la izquierda en la campaña del 23 de julio, incluso creo que fue a una emisora y ahí fue Zapatero contra todos, una emisora de derechas, donde a la gente le dio ese componente emocional que creo que Sánchez nunca les ha podido dar, porque Sánchez te dice que va a traer a Puigdemont a España, pero luego lo indulta. Sánchez dice una cosa y la contraria. Yo creo que ahí, de algún modo, sí estuvo mal asesorado. A mí me parece que en un tiempo concreto, una persona como Iván Redondo, que era mucho más matemático en el poder, a lo mejor sí que influyó en ese Sánchez que decía una cosa y la contraria. Pero en el fondo yo creo que Sánchez, sí, él es alguien muy pragmático. Yo creo que el poder es algo que vertebra todas las decisiones que ha ido tomando. La amnistía es por el poder. Luego yo creo que ha reventado el procés, pero seguramente Sánchez no estaba pensando en que la amnistía se iba a cargar el procés. Yo esta es la lectura que saco a posterior o que ya saqué en el momento. Yo veía que indultos y amnistía le iban a hacer mucho daño a Esquerra y mucho daño a Junts y a Puigdemont, porque en el momento en que tú le retiras al independentismo esa victimización o ese componente emocional de tener a gente en prisión o en Waterloo, se revuelven contra sus propios partidos. Le dice, usted es el que ha enterrado el procés y ha cogido la salvación, lo que decíamos antes. Entonces, seguramente Sánchez toma muchas decisiones por poder, aunque luego tengan resultados. Pero en el caso de Zapatero todo el mundo sentía que él cree. Y yo, más allá de sus casos y de sus investigaciones, yo creo que él sí tiene un proyecto para la izquierda, una idea para la izquierda. De ahí bebe la izquierda actual. Es decir, Podemos para mí es un hijo de la crítica, ese Zapatero que reforma la Constitución para priorizar los intereses de la deuda en el artículo 135, porque de Zapatero uno seguramente piensa que él creía en otra cosa. A Zapatero siempre se le atribuye un componente ideológico que estoy convencida de que Sánchez no tiene tanto, y por eso cuando él aparece en campaña electoral la gente dice, ¿ves? Sí, o sea, la izquierda no es simplemente la lucha por el poder que nos vende Sánchez, sino que la izquierda también es los valores que se le atribuyen a Zapatero. O sea, yo, más allá de cómo evolucionan sus causas, sí creo que él tiene una idea para la izquierda. Creo que Sánchez es alguien mucho más pragmático,
juego de cubiletes de seguir en el poder. Hablamos sobre vivienda, que es uno de los grandes temas del libro. Antes lo mencionaba con el tema de la ley de vivienda. Tenemos la primera ley de vivienda de la democracia. Enhorabuena a todos, enhorabuena al Congreso, a los congresistas, a los políticos. Siempre pasa lo mismo, o sea, es una idea yo creo que recurrente. Evidentemente ya lo hemos mencionado, el asunto del relato. El relato es, tenemos una ley de vivienda, ergo, está todo hecho, felicidades, podemos irnos a comer un rato al restaurante y ya que se solucione esto. Evidentemente no, porque de hecho desde que se aprobó la ley de vivienda y hay datos, incluso gráficos, que publicó en su momento John González, que dan muestra de que con la aprobación de la ley de vivienda la situación, enhorabuena, como digo, a los redactores de la ley, ha ido a peor. Dices, no, es que era una ley bien pensada o bondadosa. Perfecto, si uno puede ser Irene Montero y querer hacer una ley muy bondadosa. Sí. Y te sale el sí es sí, que no hace falta recordarlo, evidentemente. ¿Qué pasa con la vivienda en España? ¿Quién puede solucionar el problema de la vivienda en España? ¿Se puede hacer algo con esta izquierda que lo único que quiere es repartir la tarta y no quiere aumentar la tarta? O sea, lo único que quiere es redistribuir. Cuando le hablas de construir, parece que estamos hablando de no sé, de un libertinaje, de esto, ¿no? Sí. Va a haber una burbuja del 2008. No sé si hay una sensación de neurosis con el 2008, con la crisis de inmobiliaria. Sí, absolutamente. Por eso incluso, ¿no?, lo que estábamos diciendo antes, Zapatero es tan simbólico. En aquel momento también apareció una izquierda que le echa la culpa en el tema de la vivienda a todos nuestros males al boom inmobiliario. Entonces yo me he tenido que escribir casi a modo de chanza un artículo diciendo que construir no es facha, lo titulé así, porque bueno, es lo que nos envían todo el tiempo como relato una parte de la izquierda por tierra, mar y aire, que construir es para beneficiar a las constructoras, son intereses oscuros inmobiliarios, pero eso se desmonta desde el momento en que tú ves que, uno, los llamados fondos buitre o sociedades de inversión en España son un 8% del mercado del alquiler, un 8%. El resto, dicho por el Banco de España, son pequeños propietarios, la propiedad no está concentrada, es decir, es la familia de turno que además de tener su casita tiene otra. Que esto, señoras y señores, era posible en la generación de nuestros padres. No ser un supermillonario y a lo mejor tener una casita en un pueblito, más allá de la hipoteca y la casita donde la gente vivía. Dos, luego se van buscando como poderes ocultos, la culpa siempre tiene que ser de alguien. Hoy un problema que hay con el tema de la construcción, que son muchas empresas ya no les sale rentable construir. Por tanto, ¿dónde está eso de que son los intereses inmobiliarios de las empresas? Tres, hay una ideología que se ha instalado que es el decrecentismo. Decrecer es bueno por sistema, esto lo cree una parte de la izquierda. Entonces de ahí sacan la idea de que construir no soluciona el problema de la vivienda. No, mire, son números, 2 más 2 son 4. En España, en los últimos tiempos, hemos crecido la población han venido personas migrantes a trabajar, etcétera, pues a raíz de 500.000 al año. Ha ido creciendo la población en los últimos 10 años. Se están creando 250.000 familias al año. Y hay un déficit de 800.000 viviendas ya. No construimos ni 90.000 al año, dicho de forma generosa. Los números no salen. Entonces, y te dicen, no, hay pueblos donde se pierde población, porque claro, siempre van a buscar el caso del caso del caso. Sí, dices, te vas a Villanueva del Pardillo, exacto, que tiene un problema enorme. Bueno, vaya usted a vivir a Villanueva del Pardillo. Exacto. O sea, yo no quiero vivir en Villanueva del Pardillo, con todo respeto a los habitantes de Villanueva del Pardillo me refiero. O sea, es un problema enorme el de la despoblación en Castilla y León o en Castilla-La Mancha, ok, pero tenemos un problema de concentración. Eso es. La gente vive en las ciudades por algo, te no dicen, por... En Villanueva del Pardillo, que no sé si existe, que creo que sí, ¿no? cae no sé. cae la población y no y no baja el precio de la vivienda. Por lo cual la ley de la oferta y la demanda no es cierta, pero es que eso no es así. Puede caer la población, puede haber menos población y que suba la demanda. ¡Oh, sorpresa! Porque a lo mejor hay gente que hasta ahora vivía en su casita, con su familia y todos ahí, y ya han podido emanciparse, por lo cual puede haber menos población, sí, pero los que están son más demanda porque unos se emancipan, otros entran al mercado laboral y quieren buscar una vivienda. Bueno, hay más demanda también partiendo de la base de que antes una casa era para una familia, claro, y ahora una familia puede ser una persona solo, una persona y su perrito, exacto, una persona y su novia, su novio, o sea, quiere decir que... Ahora se ha puesto de moda decir que hay países del este de Europa que está pasando lo mismo. Cae la población, pero el precio de la vivienda no cae. Por esto mismo que estabas diciendo tú, dice,
ostras, habrá que explicarle a esta gente que ese paraíso proletario que imaginaron no era tal, que a lo mejor había 10 personas en una misma casa, algunos familiares y otros no, porque la gente no podía. Entonces, en el momento que se pueden emancipar, hay menos población, pero hay más demanda, que ese es el tema. Creo que ahí hay un trauma, incluso te dicen, no, es que según el INE hay 3,8 millones de viviendas que nadie ha visto, pero que están en algún lugar. Eso tampoco es cierto. El INE ha sacado de esos datos del censo de la luz. ¿Cuánta gente está censada, ¿no?, en el tema eléctrico? Tal. Pero luego, gente poco sospechosa, como el gobierno de Ada Colau en Barcelona, se pusieron a mirar creyendo que esas viviendas estaban en algún lugar y en una primera fase de buena fe, y vieron que no había ni el 1% de las esperadas. Es decir, que esas o no eran habitables, o no estaban, o no existían, o etcétera. Entonces, no era ni un 1% de las esperadas. Pero yo creo que se ha instaurado un nervio decrecentista, que hay gente que sigue defendiendo por el trauma del boom inmobiliario, por esta ideología de producir menos que se ha instaurado, por supuestos intereses mundiales, inversores y no sé qué, que no es cierto. Y ahora ya lo último es decirte, pero verás, es que están aumentando las compras a tocateja, por lo cual lo están comprando empresas o gente o millonarios. ¿Ves? El problema es de los millonarios y las empresas. Y tú dices, mira, alma de cántaro, en un país donde una familia media no puede acceder a una vivienda, ¿tú quién crees que se la puede comprar? Está claro, el que tenga efectivo y pueda comprarlo a tocateja, una empresa. Pero ese problema ha sido a posterior, de que no hay suficiente parque público, de que crecen las familias, de que crece la población, por lo cual suben los precios. Entonces, claro que se lo pueden comprar a tocateja 4 millonarios o 4 que tengan empresas, pero eso ha venido a posterior, no es el motivo que acabó, no es al revés. Pero yo veo eso, yo veo que hay muchos mantras en el debate público que venden mucho, y vinculándolo con lo que decíamos de la ley de vivienda, vamos contra los propietarios, vamos contra los millonarios, falta decir. Si la mayor parte del parque público está en manos de pequeños y medianos propietarios, gentes, familias, y no está concentrada, ¿contra qué poderosos estás luchando tú? Eso no es verdad. Es que es más. En Barcelona quieren quitar los pisos turísticos. Es un 1%, 1,3% del mercado de la vivienda. 1,3, 9.000 pisos. Eso no va a solucionar nada. Pero son clichés que se han instaurado. Y es que es más. Esto ya es la vuelta de tuerca definitiva. Yo en el libro cuento que te dicen, los propietarios, los caseros, es la parte más rica de la sociedad. Vale, es verdad. Pero vayamos a los datos. Un inquilino cobra entre 19.000 y 26.000 euros, ¿vale? Su casero, en el hogar del casero, y subrayo hogar, después de ingresar las rentas del alquiler, y estos son datos cruzados del Ministerio de Hacienda, creo que también del INE, etcétera, o sea, son datos oficiales, Banco de España. La media que ingresa el hogar de un casero después de recibir esa renta son entre 50 y 56.000 euros al año. El hogar de un casero. Sí, es el doble que un inquilino. Sí, es probablemente un salario que solo tiene un 5% de la población. ¿Me quiere usted decir que en el hogar de una persona que ingresa 50.000 euros eso es un millonario? Es que ahí está la trampa. Si hoy Pepe y PSOE en el fondo no están haciendo nada efectivo para el tema de la vivienda, perdón que me enrolle, pero me parece el tema troncal que hay que desmontar es, uno, porque el 90% de su votante, que es baby boomer, tiene la casa en propiedad o pagada. ¿Estos son datos? Dos, porque saben que todavía hay mucha gente que gracias a recibir esas rentas del alquiler no es un millonario. Igual es lo que pensaríamos 56.000 euros en casa de una persona, lo que era una clase media de antaño. En el hogar de un casero, lo que serían 2.500, 3.000 euros, es un muy buen sueldo, pero no es un millonario. Es lo que sería la clase media de antaño. Bueno, es que con ese tema yo tengo una cruzada enorme con alguna gente que tiene una idea. Vamos a ver, 2.000 euros en Madrid, o sea... Ya vale un piso. No, 2.000 euros, con 2.000 euros para vivir tú solo, no, pues vas ahogado, me refiero. Sí. O sea, no es un sueldo. Hay gente que cree que ganar 1.500 euros debe ser, no sé, primo hermano de Juan Roch o de Amancio Ortega. Bueno, chico, eres bobo, me refiero. Lo que quieres es, o sea, si quieres igualarnos a todos y que seamos todos unos tiesos, me parece fenomenal, pero dilo abiertamente. Lo que no puede ser es llamar millonario a alguien que cobra 1.800 euros, 2.000 euros, o a qué sueldazo. No, es a lo mínimo que deberíamos aspirar todos. Eso debe si ser tuviéramos un poco de sangre en las venas. Un licenciado recién salido de la carrera,
Ojalá vivir en un país que cobrara eso. Ujú. Pero mira, entonces, ¿por qué PP y PSOE, que para mí el bipartidismo es un binomio con los boomers? Porque es la base social de ese sistema, ¿no? Los boomers son la base social del bipartidismo, un sistema centrípeto tendiente al centro de una clase media que existió una vez. Todavía la vivienda está permitiendo ese pisillo, que no necesariamente es en Madrid cobrando 2.000 euros, puede ser en Vigo y cobrando un alquiler, recibiendo un alquiler de 500 o 300, está permitiendo a muchas familias no cobrar lo que es su inquilino. Incluso si les quitaras a esas familias las rentas del alquiler de media, a lo mejor creo que son como unos 40.000 euros que recibiría el hogar del casero. Y luego, ¿no?, sumado, pues 50, 56.000. ¿Usted me quiere decir que 40 o 56.000 euros es un millonario? No. Hoy la vivienda todavía sigue siendo algo que a unos pocos les permite vivir un poco mejor y obviamente el inquilino está fastidiado porque ya es una persona más pobre de entrada, ¿no?, la mitad del sueldo. Pero yo creo que es lo que dices tú, Carlos. Es un capítulo del libro, hay una estrategia deliberada por normalizar la pobreza. Por normalizar la pobreza. Por normalizarla, y diría más, por no mencionarla nunca. Nunca. O sea, pobre es alguien que puede tener un trabajo, ¿eh? O sea, es una idea fundamental que tú comentas mucho en el Sí. libro y que lo comentas después en coloquios y en tertulias. O sea, pobre no es el pobre que no tiene una casa y tiene que vivir bajo un puente, que es una idea que tenemos un poco de las películas y de las series. Y la verdad que es una situación que se da, evidentemente, por una serie de problemas y hay que ayudar a esa persona. Pero se puede ser trabajador de 9 de la mañana a 8 de la tarde y ser pobre. Sí. Antes, ¿no?, con este debate en el cual se me ha llegado a decir, seguramente lo piensan muchos de los críticos de John González, que la clase media nunca ha existido. Esto lo digo con toda la ironía, ¿no?, porque al final, cuando tú niegas que la clase media haya existido alguna vez, dices, no, es que era clase trabajadora o clase obrera. Creo que hay un componente ideológico detrás del concepto clase media, pero también desde el de clase obrera. Clase obrera es una clase pegada a su clase, que se identifica con unas condiciones materiales, que no posee unos bienes de producción, pero en el fondo las ideologías que siguen defendiendo eso y romantizan lo que es ser clase obrera, quieren pegar a la gente a esa clase. Lo que les molesta de la clase media, que es fundamentalmente la tesis del libro, es el componente aspiracional. La clase media, por definición, aspira a más, aspira a prosperar, aspira a que una persona como yo, cuya abuela no sabía leer ni escribir, hoy se gana la vida leyendo y escribiendo. Mis padres no son unos millonarios, ni en absoluto, ni tienen estudios universitarios, gente muy normalísima, y si nos ponemos igual sería familia humilde. Pero esa idea de aspiracional, de ascensor social, creo que es lo que en el fondo molesta. Se está romantizando la pobreza de una forma deliberada. Hoy se le están poniendo nombres románticos a compartir piso, co-living. Ahora comer en un supermercado, restauranting, o no sé cómo lo llaman, ¿vale? Pero todos son nombres... Cuanto más inglés es el nombre, significa Más drama. más cutre, más drama, más pobreza, ¿eh? Más Entonces, drama. como tú dices, todo de comer con perdón. En algunos supermercados, no haremos publicidad, pero todo el mundo sabe de qué supermercados Oye, estamos hace hablando. buenos menús, pero el problema no es ese. El problema es que ya hay trabajadores que no se pueden permitir el menú del día. Claro. Se pueden permitir un plato de espaguetis por 7 euros. Antes tener un trabajo, como tú bien has dicho, te sacaba de la pobreza. Era garantía de salir de la pobreza. Hoy hay gente, 13% de trabajadores pobres. Es gente que está echando sus 8 y 10 horas seguramente y no llega a final de mes. O sea, son trabajadores pobres. Por eso es tan a veces capcioso cuando dice, bueno, crece la ocupación, ¿no?, en Europa, en España, en tal, en cual. Yo siempre digo, vale, muchas gracias. El problema no es que haya más gente empleada. El problema es cuántos empleos tienen esa gente. Igual tienen 2 o 3. El problema es si con ese sueldo llegan a final de mes. Seguramente no. Entonces eso ya es un debate capcioso, el problema que tiene hoy Europa en general, porque yo me centro mucho en el caso de España, pero también hablo de Europa. El motor europeo se ha gripado. El bienestar que producía la Europa de post-Segunda Guerra Mundial, de un estado del bienestar en expansión, de una Europa en reconstrucción y expansiva, no es el actual. Hoy Europa se ha quedado a la cola. Aquí el drama es la inteligencia artificial, oh señor, habrá que regularla, cuando hay sitios que gracias a eso están creciendo mucho más, nos estamos quedando atrás. Hoy el supuesto milagro económico de este gobierno, hoy salía un editorial en el periódico El País, no es tanto en términos de mejores sueldos, más productividad, sino es incrementos en número de personas ocupadas. Y ahí el factor migratorio es muy importante, como crecer al peso, pero ¿al peso dónde? En sectores cuyos sueldos son más bajos, porque es la economía que tenemos. Es decir, somos una economía low cost. Esto no es Silicon Valley para que atrayamos el ingeniero pakistaní o el indio pakistaní ingeniero
No, no, no. Nosotros somos una economía low cost que atrae hostelería, agricultura, construcción, que son sueldos mucho más bajos. Aquí se suele decir, con perdón por cortarte, se suele decir, bueno, y que es una imagen ya de por sí clasista de los inmigrantes. Bueno, pero ¿quién va a limpiarle el culo a nuestros abuelos? Jamás se dice ¿quién va a diseñar la IA del futuro en España que venga de Pakistán, de la India, de Marruecos o de Colombia o de Perú, me refiero. Exactamente. Eso, Mira, eso jamás se dice. esto es nivel usuario, pero yo he ido muchas veces en VTC, sin citar marcas, y le he preguntado a la persona de turno, oiga, ¿usted tal? Sí, yo en mi país tenía estudios, pero claro, al llegar aquí, pues mire, pues estoy haciendo un oficio más manual, no sé qué, y dice, y me he planteado montar un negocio, pero veo que todo son barreras. Entonces, luego, si quieres, entramos en la cuestión del impacto de la inmigración y tal, pero tampoco seamos injustos con esas personas. Han venido a cubrir trabajos de una economía que ya es low cost en sí misma, que es la española, trabajos de menos remuneración, un 29% menos de remuneración por el tipo de trabajo que están ejerciendo muchas personas migrantes, y luego vienen aquí, tampoco se pueden desarrollar de esa forma. Mucha gente que tiene estudios y no está pudiendo realizarse, pero es que los de aquí ya tienen estudios y se van a otros sitios. El otro día no sé quién fue que me dijo, los jóvenes no están tan mal porque pueden emigrar, tienen idiomas. Esto en mi época no pasaba y digo, ostras, emigrar y hacerse funcionario, ¿verdad? Claro, ya es como son las salidas laborales para un joven. Entonces es como, toc, toc. ¿Alguien está mirando el tipo de país que estamos construyendo? Esto en tu época se decía fuga de cerebros, con Se perdón. decía en mi época. No se dice ya fuga de cerebros, porque ya la gente, como todo el mundo sabe, nadie se va a trabajar fuera de España. Hombre, por supuesto que no. Hombre, no. Todo el mundo se queda aquí en España trabajando por 1.200 euros. En el milagro económico de Pedro Sánchez, ¿no? Toc, toc, la fuga de cerebros. Este concepto ha desaparecido del debate público, pobreza energética. Este debate ha desaparecido del debate público, lo que es la pobreza energética. Por ser justa, sí que es cierto que hubo algo que trajo bueno la izquierda populista a las economías del euro post-crisis de austeridad. Era descarnado, era escalofriante ver cómo sacaban a familias por la ventana de su casa. Aquello de los desahucios, yo recuerdo aquellas imágenes, siendo muy jovencita, que yo era brutal. Era brutal ver cómo despedían a la gente y la gente es que, vamos, no sabía qué hacer con su vida, ¿sabes? Aquello era brutal. Creo que parte de esta izquierda, que yo la critico por asistencial, y eso lo critico mucho, pero en el fondo ha bebido de aquello. Para Europa aquello fue brutal. Las heridas de la crisis de austeridad siguen en el imaginario público de una forma que no somos conscientes. Por eso, hoy mucha gente celebra el proyecto de Pedro Sánchez, que es como lo que yo digo, como mínimo usted no caerá en la pobreza. Por un lado es súper triste, porque no es esa izquierda socialdemócrata en la que yo creo que es ascensor social, si tú te esfuerzas vas a llegar, tienes unos estudios, vas a tener un salario para tener una vida digna, tal. Pero es que la gente ya se ha conformado con, bueno, por lo menos habrá un escudo social, por lo menos habrá un bono energético para que la gente pueda encender la calefacción de su casa o encender la luz, pero eso es mucho el contexto post-austeridad. Es decir, es como mínimo la gente no va a ser pobre, como mínimo usted no se preocupe que habrá un ingreso mínimo vital, como mínimo un salario mínimo, pero es que hoy lo que no ve la izquierda es que los dramas empiezan a ser otros. Usted ha cubierto eso para que no veamos bolsas de pobreza brutales. Eso seguramente está bien, como aquellas heridas tan fuertes que nos generaban aquellas imágenes. Pero a partir de ahí, ¿cuál es el proyecto para que el salario más frecuente no sea el mínimo? No me parece a celebrar. Más gente le llega al ingreso mínimo vital, hombre, si lo necesitaban está bien, pero tampoco nos hagamos trampas al solitario. No, es que hoy gracias a la pensión del abuelo 2 millones de personas no son pobres. Entonces, usted me está queriendo decir que para la única generación que hemos creado bienestar es para los baby boomers, porque el motor ya se ha gripado. Bueno, vale, está bien, menos mal, la gente no muere de hambre, pero no hay un proyecto aspiracional en la izquierda, no es aquella izquierda que emancipaba a la gente. Que eso es lo que yo, como que esto nace de un caso personal, este libro, yo creía en eso, yo me he criado en ese sistema, mis padres me han criado en ese sistema, los padres de quienes nos escuchan, y si son padres, están criando a sus hijos la idea de que esforzarse lleva a algún lado. En el momento en que eso se quiebra, deslegitimación democrática, jóvenes que no creen en la democracia, jóvenes que piensan que a lo mejor el bienestar está en los autoritarismos, no hay libertad, pero supuestamente nos dicen que hay bienestar en algunos países, jóvenes que dicen, bueno, pues a lo mejor ¿no? el fucking hero, el héroe aquí es el streamer huido a Andorra, le ha dado la patada a este sistema y se ha ido ahí a hacer el sueño aspiracional. O está en esa idea o está en el pasado el bienestar. Luego no nos escandalicemos porque esté creciendo
la derecha autoritaria, la derecha liberal. Si la socialdemocracia no está prometiendo el sueño de ascensor social y aspiracional, de estado del bienestar, pues Segunda Guerra Mundial, años 80 en España, el sueño de los boomers, porque es la ideología de los boomers. Y yo creo que es la ideología más bonita, pero eso lo tenían bonito los boomers, creían en eso, pero ya no se está cumpliendo para los que suben, pues eso la gente lo busca en otros sitios. Has tocado un punto que me parece interesante, por ejemplo, con esto de la izquierda asistencial. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que si me preguntan mi opinión, yo diré a favor, o sea, a favor de que de familias que no pueden tener un trabajo, oiga, que el Estado, habrá gente de visiones, como digo, más liberales, que no, ok, yo digo, bueno, el Estado puede, como en toda medida, al final se abusa de ella. Exacto. Entonces, cuando tú dices, hay, no sé, vamos a poner el número, no tengo el dato exacto, 2 millones de familias que reciben el ingreso mínimo vital y el gobierno lo saca como si fuera esto Un logro. un mundial ganado. O sea, bueno, es que es un drama. Bueno, es un drama que no recibieran 1000 familias, porque son 1000 familias que... No, el éxito es que lo reciben 2 millones de personas. Bueno, pues como este tipo de medidas al final se revierte, como tú mencionábamos antes, el tema de la vivienda y el tema de que familia vulnerable no se la puede expulsar de... Bueno, es una medida que yo creo que habrá una mayoría que diga, bueno, es entendible que a lo mejor una familia con hijos, pues no se la pueda expulsar, y como tú dices, no se puedan provocar esas imágenes que veíamos en la crisis del 2008, ¿no? Pero al final lo que está consiguiendo es justo lo contrario. Lo que está consiguiendo es que, y tengo algunos casos medianamente cercanos que evidentemente lo dicen, no lo dicen con la boca llena, pero lo dicen en confianza. Yo entre una familia con una hija pequeña o 2 estudiantes, prefiero a los estudiantes, porque el día de mañana a los estudiantes yo los puedo echar. A la familia con la hija pequeña, tristemente, si esa familia pierde el empleo, el padre, la madre, tiene un problema con no los pueden echar. Entonces, tenemos todo el rato esta serie de cosas que se hacen, como digo, con esta idea de bondad, de Estado que puede ayudarte, pero al final se revierte esa medida. Es que fíjate, es lo que decíamos antes, ¿no? A veces la supuesta lucha del bien contra el mal, para empezar, que es súper maniquea, obviamente, por definición, pero pongamos que hay una familia, como tú dices, que tiene un segundo piso y se lo está alquilando a alguien y es un vulnerable, esa persona deja de pagar. Supuestamente la ayuda te tiene que llegar, la indemnización vía comunidad autónoma, y estamos viendo que no están llegando ni en proporción de la gente que tiene un vulnerable que no le paga. Vale, ¿dónde está la lucha del bien contra el mal? Si yo te digo, no, qué mal, quieren echar a una persona vulnerable. Si te digo que ese piso es del abuelo que está en una residencia y gracias a ese piso le están pudiendo pagar una residencia de un abuelo que está muy incapacitado, que la propia familia no le puede cuidar, que necesita unos cuidados extra. ¿Dónde está la lucha del bien contra el mal? Bueno, yo veo muchas realidades muy complejas, pero se ha simplificado tanto, el casero es un malvado y un millonario, ¿no? Por eso yo he querido explicar bien los datos de lo que es un casero en España. Estamos hablando de lo que era la clase media de antes. No son todos los fondos buitre. Por eso no, me parece que es troncal explicarle a la gente, cuando se le ha dicho que su problema es el fondo buitre, pues no es mayoritariamente el parque del alquiler, es el ultramillonario casero y un usurero. Mire, el casero puede poner el precio que le da la gana, porque es la ley de la oferta y la demanda, porque no hay más pisos. Y el que tenga un piso bueno ya le hace un casting a sus inquilinos. Mira, yo he vivido mucho piso, tengo 34 años. Te puedo decir que 14 años de mi vida he vivido un piso de alquiler y compartido piso pues como unos 10 años. Te hacen un casting, ¿eh? O sea, tú no eliges a tu casero. Tu casero recibe las nóminas, recibe todo lo que te pide y luego te entrevista y decide porque se lo pueden permitir. ¿Y a quién van a elegir? Es que es así de triste. Así tú seas una persona con mucha conciencia social que digas, no, yo mi piso se lo voy a dar a una familia vulnerable, una familia que tal, con hijos, una familia migrante que ha venido aquí a ganarse su pan. El sistema es tan perverso que te desincentiva a hacer eso, porque tú dices, luego a lo mejor esa pobre persona no me puede pagar y no es maldad, ¿no? Porque aquí hay que diferenciar lo que es ocupar un piso, que eso yo creo que es una especie de señuelo. O sea, lo de me he ido a comprar el pan y me ha entrado en el piso, puede ser que le ocurra a alguien, ¿vale? No lo dudo, pero el problema social que tiene España es familias que están trabajando y a lo mejor no están pudiendo pagar su alquiler. Ese es el verdadero drama de este país. Así tú quieras ser una buena persona, vale, entonces ¿quién me indemniza si esta familia no me puede pagar? Es lo que dices tú, la ley antiocupación estaba diseñada para hacerle un bien a la gente vulnerable, pero es que luego, ¿quién es el casero? Es que a lo mejor el casero está empeñado hasta las pestañas, tiene sus propios problemas, sus propias realidades, tiene a la abuela en una residencia, a la abuela que necesitan que vaya una señora y le cuide. Entonces, no sé, a mí me sabe muy mal porque España no es una lucha de los ultrarricos contra los superpobres.
En España la clase media está deslizada a la baja y hoy el problema está entre los que son muy pobres y los que son un poco menos pobres. Yo siempre mantengo la teoría de que cuanto antes aceptemos que somos unos tiesos, Exactamente, dicho así de manera muy... acabaremos antes. Pues sí, dicho y seamos aspiracionales a ganar más. Exacto. Pero si lo que queremos es pelearnos entre tiesos, pues bueno, hay gente que prefiere eso. Enhorabuena. Me encanta el concepto tieso porque es como muy... Todo lo hemos entendido. Es que todo el mundo lo entiende. O sea, todo lo hemos siempre entendido. esto lo hablo con amigos tomando una cerveza tal, y lo entiende todo el mundo. Tieso. O sea, somos unos tiesos. No gana 1.800 euros. Tieso. Tieso porque tú te vas... Porque yo no me quiero comparar, con todo el respeto, con Marruecos. Yo me quiero comparar con Suiza. Con Alemania. Con Alemania. O si tú te quieres comparar con Marruecos, perfecto. Habrá gente que se quiera comparar con Nicaragua. Enhorabuena. Yo, con todo respeto a los nicaragüenses, no es mi modelo de país súper exitoso en lo económico. Pues no, habrá cosas maravillosas de Nicaragua, no lo dudo. Pero no es mi modelo económico. Hay gente que quiere siempre competir, pero, como dices, a la tiesura. Sí. O sea, Mira, a lo ahora bajo. Los médicos están protestando. Bueno, es que los médicos cobran más que el resto de la gente, ¿eh? Oiga, por favor, ¿usted sabe lo que ha estudiado un médico? Ahí vamos al tuétano del asunto. En este sistema, esforzarse cada vez está peor pagado. Yo no compro estas tesis de la gente ya no se esfuerza. No, al contrario, yo le doy la vuelta, digo al contrario. Por donde llora esta democracia, por donde llora esta criatura, es porque hay gente que se ha esforzado una barbaridad, que ha aprendido idiomas, que tiene muy buenas profesiones y que siente que en este sistema no le van a retribuir o a recompensar todo lo que esa persona con buena fe ha hecho. Ha estudiado, ha aprendido. Nuestros médicos están yendo a otros sitios. No es que cobran... Vaya, es que cobran Oiga, perdone. Pues ojalá todos los bien titulados en este país cobraran lo que un médico echando guardias. Entonces... No sé, yo veo que es muy tramposo todo el tiempo el debate. Es lo que dices tú, es fomento de la mentalidad de la tiesura. Es más, una cosa que digo en el libro, que un día un chico jovencito me reconoció en una exposición y me dijo, me gusta que hayas dicho eso. Y dijo, bueno, pues si la gente de a pie te para y te dice que le gusta que le hayas dicho eso, no tienes que decir más. En el Congreso debatimos el escudo social. Y el debate es escudo social sí, escudo social no. Y luego el gobierno mete ahí sus morcillas y sus cosas para que le apruebes otras cosas, ¿no?, en el escudo social que nada tienen que ver. Nadie levanta la mano y dice, oiga, ¿en qué momento el escudo social es algo que convivimos con normalidad con él? ¿Es que usted me quiere decir que si quitamos el abono transporte hay gente que no llega a final de mes? Es que esto no lo dice ni un partido. Entonces, a partir de ahí, ya está todo dicho. Hoy dicen que es por la guerra de Irán, antes de ayer dijeron que eran por la invasión de Ucrania, antes de ayer que era por la inflación. Cuando todo esto pase, la gente se dará cuenta de que el escudo social es estructural y que no hay gobierno que pueda subir y quitar muchas cosas. Y luego te dicen, no, perdona, en Dinamarca también lo hay. Bueno, chico, es que en Dinamarca, yo tengo amigos, los salarios son el doble y el triple que en España. Entonces, que encima les paguen el transporte... fiesta. Es que claro, no sé, es la tiesura hacia abajo. Sí. Hay una cosa muy interesante, hay muchas cosas interesantes del libro de Estefanía. Para ir cerrando, quiero tocar un asunto que siempre es muy espinoso, que es el asunto de las pensiones. Uy, madre mía. Aquí vamos a acudir de nuevo con la ayuda de John González a un gráfico. Le voy a pedir a Iván Valencia que si puede hacer un poquito de zoom a un esquema que hay por aquí. Mira, esta cosita. Wow. Lo voy a explicar Solo rápidamente. por ese gráfico Aunque la hay que comprar gente el libro. no pueda verlo bien, yo se lo explico. Esta barrita de aquí son lo que son las pensiones. Esta barrita de aquí, tan chiquitita, esta cosa es, como dice John, el verdadero problema, que es Iglesia, Casa Real, subvenciones de sindicatos, Ministerio de Defensa y de Igualdad, el ingreso mínimo vital, las pensiones no contributivas, los políticos los asesores, las pensiones contributivas, el déficit contributivo. Es esta barrita de aquí. Esta cosita chiquitita es el verdadero problema. El resto son las pensiones. Exacto. Este es el verdadero problema que... No, quitándolo... Esto depende de qué perspectiva lo veas, ¿no? Como dice John. Si es, por ejemplo, desde la derecha, no. Hay que quitar coches y asesores y el Falcon. Hay que quitar el Falcon. Fuera Falcon. Venga, que el presidente vaya en helicóptero o en avión de Ryanair. Venga, ya está. Con esto está solucionado. Y después tenemos la visión del otro lado, de la izquierda, que es... la Casa Real. La defensa. La Casa Real, el Ministerio de Defensa, los soldados españoles, todo eso hay que quitarlo de fuera. Y ya con esto tenemos solucionado el problema de las pensiones. Bueno, ni con lo uno ni con lo otro. Sumado los dos, te das cuenta
O sea, que es una cuestión de, como tú dices, al final es relato. Suena muy bien quitar el Falcon para unos, suena muy bien quitar los asesores para otros o el Ministerio de Igualdad. Genial. Exacto. Pero vete a los números y los números no dan. Exacto. Los números no dan ni de coña. Sí, o sea, yo creo que a John jamás le van a perdonar ese gráfico. Yo una vez escribí algo así como que su mayor victoria es que hay cosas que nunca le van a perdonar y estaban basadas en datos, ¿no? Imagínate cómo está el debate público en este país. Vamos a ver, como tú bien has enseñado, creo que esos son datos del año 2024. En el año 2024 las pensiones fueron 200.002 millones de euros. 200.002 millones de euros. Hay un concepto, también negado por ciertos economistas, que es que no existe el déficit contributivo de las pensiones contributivas. Vamos a explicar a la gente qué es esto. Hasta ahora teníamos la idea de que las pensiones se pagan con cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores, por lo cual se decía, no, las cotizaciones no son impuestos porque es a cargo a un derecho que tú adquieres a futuro. Hoy en este país, digamos que hay 60.000 millones de euros, de esos 200.002 millones de euros, que ya no se pagan con cotizaciones. El gráfico de John está muy bien porque enseña órdenes de magnitud. A mí si me dices que una barra de pan vale 8 euros, sé que es súper caro una barra de pan, pero yo no sé cuántos son 60.000 millones de euros. Ahí John lo que enseña es, ni quitando todas esas partidas que molestan a izquierda y a derecha todas juntas, ¿no? De fetiches de unos y otros, es que no cubres ni el 15% de todas las pensiones, pero es que no cubres ni el 35% de ese déficit contributivo de las pensiones contributivas, que es dinero que ya no se paga con cotizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Porque lo importante es la consecuencia política. Hoy en este país, para seguir sosteniendo las pensiones que tenemos que hacerlo a cargo a las generaciones futuras. Hete ahí lo que algunos consideramos una cierta injusticia. ¿Por qué? Porque por un lado, la generación de nuestros padres fue la que pudo acceder a unas condiciones de vivienda y salarios mejores. Esto no quiere decir que se echaba la siesta y caían 3 pisos, o que se echaba la siesta y cobraban un sueldo millonario. Esto no lo ha dicho nadie, o que no se esforzaba. Esto lo ha dicho nadie. Pero ¿qué quiere decir? Que cuando entre el año 85 y 2005 el PIB por cápita era de un 70%. Entre el año 2005 y 2025 era de un 11%. El ciclo económico, 7 veces menos. Por tanto, hay una generación que pudo acceder a vivienda y a ser clase media, más del 90% tienen el piso pagado o en propiedad de la generación mayor de 60 años, que hoy el sistema les ha retribuido unas pensiones que ni siquiera es lo que han cotizado. También es un 60% más de lo que han cotizado. Estos son datos oficiales. Hoy, por cada euro cotizado reciben 1,6. Estos son datos. Por lo cual ya no es niño la pensión que yo me cotice, es un 60% más. Y es una generación que accedió a un nivel de bienestar que hoy no existe. ¿Accedieron todos a ese nivel de bienestar? No, también hay clases sociales. Pero como generación esa oportunidad estuvo. ¿Qué ocurre? Hoy esos 60.000 millones de euros, para poder hacerlos frente, que son el déficit contributivo, que no sale de las cotizaciones, hay que hacer emisión de deuda, encargo a generaciones futuras que no tienen ese nivel de bienestar, y hay que hacer impuestos o sacarlo de otras partidas. Es decir, hay un dilema pasado-futuro, que es, para poder seguir sosteniendo eso, lo tenemos que sacar de otros sitios o tenemos que hacer más deuda a cargo a generaciones futuras que no van a cobrar o no van a llegar nunca a esos estándares de bienestar económico o de ciclo económico que hubo en los años 80. Ahí hay una cierta injusticia, hay un gráfico que no está como gráfico, pero sí citado que John hizo, que es que en 20 años la partida que más ha crecido y de forma exponencial es pensiones, un poquito sanidad y han ido proporcionalmente para atrás vivienda y transportes. ¿Estoy diciendo que por culpa de tu abuelo tú no tienes una vivienda? No, te estoy diciendo que cada vez tenemos un estado del bienestar más envejecido, que ni siquiera tiene el número de cotizantes por pensionista que teníamos antaño, los sueldos no son los que antaño, por lo tanto, Houston, tenemos un problema, porque hay una serie de dinero que hay que sacar de otros sitios, porque yo digo que somos una gerontocracia, no porque Pedro Sánchez me parezca viejo, o mi hijo me parezca viejo, creo que son jóvenes a su manera, ¿no? Sino porque gobernamos para un estado del bienestar muy envejecido. El otro día salió The Economist diciendo lo mismo que digo en el libro. Dije, bueno, me voy a amparar en The Economist, que ha dicho lo mismo. Somos democracias envejecidas que no saben cómo solucionar su problema demográfico, no generamos
la productividad esperada, ni los sueldos esperados, ni tenemos el número de cotizantes, tenemos un problema demográfico y nuestra esperanza de vida es muy larga, por lo cual el sistema sigue premiando a esa generación, por lo cual muchas de las prioridades del gasto van a esa generación. Se saca dinero de debajo de las piedras para pagar pensiones y revalorizarlas, mientras que España está a la cola en inversión en vivienda protegida de Europa. A la cola, a la cola. La gente, ya ni siquiera toquemos la pensión si es un 60% más, ni hablemos de eso. Este gobierno es el que más, esta izquierda, ha abundado en la brecha generacional. ¿Por qué? La revalorización de las pensiones, la reforma de pensiones que ha hecho, se está cargando en base a incrementos de cotizaciones sociales, subida de autónomos, Sí. una masa laboral Sé de qué me hablas. Sé de qué me hablas. Una masa laboral muy empobrecida Sí. es sobre la que se está cargando una gerontocracia en términos demográficos. Es decir, sosteniendo todo eso que estamos diciendo. En el año 2024, estos son datos de Eurostat, la mediana de personas por debajo de 65 años tuvo una renta superior a la mediana de personas en edad de trabajar, de 18 a 64 años. Esto también hay un chico que su Twitter es Pablo Guz, que también es de esta senda de los nuestros, Nacho Conde Ruiz, o sea, hay mucha gente muy interesante a la que seguir, Santiago Calvo, etcétera, pero que sacó esta idea, yo lo rebusqué y lo puse en el libro. Entonces, hoy el problema que tenemos es un estado del bienestar que demográficamente no cumple las condiciones de partida, ni demográficas, ni de salarios, ni de esperanza de vida. Eso genera, y a la vez son la base de votantes del bipartidismo, es para los que se está legislando, son las prioridades del gasto. Nadie le va a decir a esas personas, oiga, mire, es que para que usted mantenga esa pensión esperada o tal, esto está saliendo de una masa laboral muy empobrecida. Pero el otro día salía una señora creo que era La Sexta Clave. Sí. Y creo que, Sexta Explica. Eso, La Sexta Explica, perdón. Sexta Explica. Entonces salía la señora, solamente vi ese fragmento, con lo cual no tengo todo entero, pero tengo el fragmento. El fragmento era bastante, digamos, elocuente, ¿no? Y decía, a mí en 2 años el PSOE me ha subido 100 euros la pensión y el PP en no sé cuántos, en 4, me ha subido 0 euros. ¿A quién voy a votar? Evidentemente, Exacto. a don Pedro Sánchez Hay un meme de esto. Bueno, pero ¿qué decirte? Si la entiendo. Exacto. O sea, igual su situación Sí. requiere que le paguen 100 euros más, que le suban 100 euros la pensión. No lo sé. No sé si esta mujer ha trabajado mucho, poco, si tiene una vivienda en propiedad, tiene 1, 2 o un piso en Marbella. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que es verdad que se están revalorizando las pensiones todas. Sí. Igual, y es una cosa que también dices en el libro, igual habría que, en vez de hablar de los pensionistas, había que hablar de unos pensionistas y otros pensionistas, no para enfrentar a los pensionistas. Lo mismo que yo no admito que se hable de los jóvenes, porque habrá jóvenes que no hagan nada y jóvenes que se estén sacando el doctorado. O de los trabajadores que trabajen muy bien y trabajadores que hagan una birria y que les merezcan que les despidan. Pues habría que hablar de los pensionistas, que como tú dices, no es que se les esté devolviendo el sudor de su frente que han dado al Estado, es que están, evidentemente, el Estado ya les ha dado de más. No se está diciendo quitarle la pensión, no. Se está diciendo que igual una pensión máxima, pues a ese igual no hace falta que se la revalorices. Exactamente. Sé que esto es lo más impopular que puede, porque el que no se la revalorices va a decir, pues voy a votar al PP o a Vox o a quien sea. Exacto. Es que está ahí el tema. Mira, hay un meme de esto que es, abuela, ¿el PSOE o yo? Y hace la abuela y dice, el PSOE. No, como seguro que nuestros espectadores reconocen ese meme, que es, abuela, el PSOE y yo, del PSOE, y el niño se coge ahí el avión como para emigrar. Entonces, vamos a ver. Si esto fuera, porque no, obviamente como tengo ya cuero en la espalda, ya he visto todas las contracríticas a cualquier cosa que digo. Si esto fuera un tema de solidaridad con nuestros abuelos, es lo que dices tú. Se hilaría fino entre el pensionista, que a lo mejor cobró buen sueldo en vida, tiene un plan de pensiones privado, a lo mejor tiene un piso y tiene uno que alquila, o tiene 2, o una persona que la vida le sonrió o se esforzó mucho, y la pobre señora viuda, que se quedó viuda con varios hijos, que nunca pudo trabajar porque tenía que cuidar de la familia. Que trabajaba en negro y porque no limpiaba podía, casas. evidentemente, Exactamente. Claro. Entonces, o que tiene una pensión mucho más humilde y modesta. Si esto fuera un tema de justicia social, se hilaría fino. Hay un estudio que cito de Toni Roldán, de Jorge Galindo, que Jorge Galindo también es muy interesante como fuente para los espectadores sobre el tema de vivienda. Tiene también un libro.
que explica a dónde ha ido la revalorización de las pensiones. El mayor montante del gasto de revalorizar la pensión para que no pierdan poder adquisitivo nuestros pensionistas, hay pensionistas que ya tenían una pensión que probablemente les permitía hacer frente a la inflación. A lo mejor perdían un poquito de nivel adquisitivo, pero es lo mismo perder nivel adquisitivo cuando tienes todo esto que he dicho que cuando eres un pobre pensionista de 600 euros. Desde la crisis de austeridad, estos son datos de Ignacio Conde Ruiz y otro economista, no me acuerdo cómo se llama, de un informe, la única generación que ha mantenido o incrementado nivel de renta son mayores de 60 años. El resto han caído en todos los rankings, 45, 30. Entonces, nuestro sistema está sosteniendo que no pierdan poder adquisitivo una generación concreta. Y dentro de esa generación, el montante de gasto está yendo más al que tiene mucha mejor pensión que al que no. Si esto va de justicia social, no me toque nada. Lo que le ha dado a los que tenían mucho, a los que ya tenían una muy buena pensión y fondos privados y a lo mejor otro piso, déselo a los otros. Ahí me voy a callar, callada como muerta. Pero es que eso no es verdad, eso no se está haciendo. ¿Por qué? Porque son votos, son generacionalmente votos, no es justicia social. Y lo que decías tú, la crítica también al libro no es tema generacional, es lucha de clases. Mira, perdona, desde que el ascensor social está gripado, desde que un joven no puede acceder a la propiedad, desde que los salarios son una miseria, desde que el drama es este y la clase media está hundida en España, quienes reparten bienestar ya no es el Estado, son las familias. Si usted no me soluciona los salarios, la vivienda y otras tantas cosas que afectan a todos los jóvenes, es evidente que los jóvenes que tengan padres con propiedades, dinero, les van a pagar facturas, les van a dar la entrada de un piso, les van a ayudar a llegar a final de mes, como digo que ya están haciendo, estado del bienestar son los padres, y el pobre muchacho que no, a dos velas. Por lo cual, hoy la justicia social la reparten los padres. Es la injusticia social. No, pero es una idea yo creo que es muy buena, porque, o sea, quienes son tus padres ha importado siempre, efectivamente. Quienes son tus padres ha importado siempre. Si tu padre era ejecutivo de una gran compañía, o tu madre, evidentemente eso importa. ¿Importa más ahora que hace 10 años o que 15? Sí. ¿Importa cada vez más? Sí. Sí. Bueno, pues ya está. O sea, esta historia de el jovencito de pueblo que viene a Madrid a estudiar la carrera, que se le abra el futuro, tal, pues cada vez se va dando menos, Sí. tristemente. Es que yo en el libro lo digo, ¿no? Al final el libro, pese a todas las críticas y los detractores, que también debo decir una cosa, y esto lo digo como en cachondeo, porque gracias a ellos a la semana me planté la segunda edición. Ya vamos casi por la tercera. Entonces no me voy a poner aquí como ya vengo lloradita de casa. Es una oda al estado del bienestar y al ascensor social en el que yo me he criado. Insisto, ni mis padres son universitarios, mis abuelos era camionero, era también taxista, que esto le sorprendió a un sector de la izquierda, que mi abuelo fuera camionero y taxista. Se pensaban que era cachondeo, no. Miren, en España, una generación que tuvo 2 y 3 trabajos. Eso es lo que ha cambiado, que mis abuelos creían que con un trabajo de una persona universitaria sus nietos llegarían a tener un bienestar que ellos, mi abuela limpiaba, no sabía leer ni escribir. Yo lo que reivindico en este libro es que el estado del bienestar vuelva a funcionar como una vez nos lo creímos y como una vez funcionó, porque el ascensor social, que es lo que yo creo, se ha gripado. Hay datos de la OCDE. En España hoy, lo que has dicho tú, los padres siempre han importado, pero la diferencia es que creíamos que en un estado del bienestar y en una democracia del siglo XXI se podía revertir. Hoy, cada vez más el origen de tus padres está determinando más tu condición socioeconómica, el origen socioeconómico de tus padres. Otra vez, en un sistema que se montó para que eso se revertiera, para que de partida, desde el humilde hasta el pudiente, tuvieran oportunidades. Esto es en lo que yo creo y esto es lo que defiendo. A esto se le ha llamado facha. Hete ahí la desfachatez de tantas personas que no están para un debate sincero, sino para vender sus intereses en el debate público. Y debo decir algo. Ni siquiera pienso que a los boomers les vaya a ir siempre perfecto. Si no se soluciona el problema de sus nietos, que es ahí como cierro el libro. Me dijo un amigo, mi madre comparte todo lo que tú dices, pero quiere ver cómo ayudar, ¿no?, a este debate de los jóvenes. Y dije, pues mira, el pacto del legado, que es lo siguiente. Si el problema de sus hijos no se soluciona, usted cuando sea mayor va a acudir a una sanidad muy depauperada y nuestros mayores van a vivir mucho, por suerte, pero su sanidad va a ser muy depauperada. No nos podemos permitir una sanidad fabulosa cuando los salarios son los que son y nuestros médicos se piran y cobran algo que no se acorde a lo que han estudiado. Si no se soluciona el problema generacional, va a haber una generación que necesite venderse sus propiedades para sus cuidados. Esos hijos, a lo que se le has dicho, que se va a heredar, pues esto ya es la risa, o sea, no se preocupe usted que con 50 años se heredará, entonces ya se le acaba. Deja de llorar, chaval precario, que con 50 años vas a heredar.
Entonces, a lo mejor no, a lo mejor esa persona se va a vender. Yo a mi familia se lo digo, oiga, papá, mamá, lo que sea que tengáis para vuestro bienestar. Y me parece muy legítimo. Van a necesitar muchas personas venderse sus propiedades o quemarse sus poquitos ahorros que tengan para sus cuidados. Eso no va a solucionar el problema de sus hijos. Y ellos no van a acudir a una sanidad mejor y no van a vivir en un estado del bienestar mejor. Y a lo mejor viene un vendaval o una crisis y estas pensiones que están manteniendo a la familia, y lo ha dicho una vicepresidenta de España, la pensión es para mantener a los hijos. Entonces ahí vamos a ver lo que es la pobreza. Si nos asustaba la crisis de austeridad, como dijimos al principio, la deuda pública en España estaba al 40%. Cuando la crisis de austeridad, ¿y qué fueron los recortes? ¿Cuánto sufrimiento? Hoy estamos por encima del 100%. Si hay que hacer recortes en este país, es que la pobreza que vimos en la crisis de austeridad va a parecer una anécdota. Entonces, claro, pero un día estos problemas saldrán y en vez de decir, ¿de dónde ha nacido este problema? Se dirá, la culpa es tuya. No, se reinventará la historia, se montarán 15 historias de cosas que ya sabemos que están pasando. Sí. Estaba pensando una maldad, digo, siempre han importado quiénes son tus padres, sobre todo si tu padre es zapatero. Pero esta es una maldad que es solamente mía, no pertenece a nadie más. De Carlos apreciamos su humor. No pertenece a nadie más. No, pero también tengo otra teoría ya para cerrar, que es que al final el trabajo cada vez va a ser más hereditario. Me explico, o sea, creo que cada vez se va a dar más, o sea, vamos a ver y ojalá me equivoque, un retorno a lo que ya pasaba hace muchos años, que era que el hijo del herrero seguía siendo herrero, que el hijo del agricultor seguía siendo agricultor y que el hijo del panadero pues seguía siendo panadero. O sea, me refiero que si tú eres feliz siendo panadero, fenomenal, y si ganas dinero, enhorabuena. Pero si a lo mejor tu hijo quiere ser, no sé, ingeniero en Madrid, pero la beca no te llega para pagar el alquiler del piso, pues chico, tendrás que quedarte amasando pan. Tristemente, creo que ya se habrán dado casos de gente que a lo mejor pues no le llega la beca, no le llega para vivir en Madrid, tiene que vivir en su provincia, o en Madrid, en Barcelona, no sé dónde, o tiene que rechazar según qué cosas porque no se las puede permitir y a lo mejor tiene que optar por un negocio familiar. Y es una realidad que creo que es palpable. Estefanía Molina ha publicado Los hijos de los boomers, que es un libro bien interesante, con el prólogo de John González, con algunos gráficos de John González, que estará en algún sitio. Le mandamos un saludo desde aquí a John. O sea, que estará el hombre ahí pues trabajando con sus cosas y después ya lo veo. Veo a los toros desde la barrera, cosa que es maravillosa. Es que John podía regresar a un trabajo. ¡Ay, eso es la clave que has dado! Ahí está la clave. Ahí está la clave que has dado. Qué peligroso era John. Hay gente que puede ser libre en el espacio público y en el espacio mediático porque no depende de aparecer aquí. John González fue invitado a este programa y declinó, muy amablemente declinó, porque él no quería aparecer. Dijo, no, yo hago gráficos, hago mis cositas, tal. Hay gente que, evidentemente, como necesita pagarse el piso en Madrid o en Barcelona o la hipoteca, entonces tiene que estar con este juego de tengo que ir a no sé qué tertulia o este partido me tiene que recomendar para ir a no sé dónde. Entonces, igual esto que pienso de verdad sobre las pensiones no lo voy a decir, porque evidentemente pues esto es muy polémico. Entonces, claro, llega un tío que como no le importa nada, porque no vive de esto, no vive de los medios de comunicación y puede decirlo, pues enhorabuena. Después, ¿por qué la gente desconfía de los medios de comunicación? Con razón a veces desconfían de los medios de comunicación. ¿Quién va a ser un referente? ¿Según qué presentadores o según qué personas que aparecen en los medios que sabes perfectamente que son correas de transmisión de partidos políticos? Bueno, pues ahí está. Esto da para otra tertulia. Yo me presto a venir otro día. Me lo he pasado súper bien. Se me ha hecho corto. Estoy muy contenta de estar aquí y debo decir una cosa. He escrito este libro con toda la ilusión de que mucha gente se sienta representada. Me da igual el hate que me manden por redes, porque ya veo por dónde van los intereses. Lo que me llena profundamente es cuando trato con gente de a pie, me dice que lo han leído sus padres, que lo comentan en casa, que lo leen ellos, que se sienten muy identificados, que por fin, menos mal, ¿no? Una frase que me dice mucho es, sigue dando la batalla. Y digo, no os preocupéis, que aquí ya tengo cuero, y a mí ya me va resbalando un poco todo. Pero hijos de los boomers no solo es hijo sanguíneo, yo soy hija sanguínea de boomer, sino es todo lo que viene después. Esto es un reflejo, un retrato de la España que viene. A mí me parece muy desesperanzador, pero cada vez más veo que hay más personas que nos atrevemos a alzar la voz. Y yo reivindico eso, reivindico la ilusión por volver a vivir en un sistema
que tú sientas que tiene un sentido. La ausencia de sentido le está haciendo mucho daño a mucha gente. Con Iván Valencia en la realización, esto ha sido Contrapoder esta semana, edición especial, edición entrevista. Próxima semana, próximo domingo volveremos. Tengan cuidado con el calor que hace en Madrid y en España entera. Hace mucho calor, con lo cual, ¿dónde mejor que estar en casita? Viendo ahí Contrapoder, viendo ahí Big One, te pones ahí y dices, ¡ay, qué bien, qué maravilla! Pasen una feliz semana. Adiós.